El jefe despiadado del sindicato Rossi jamás había parpadeado ante la violencia ni la extorsión. Pero ver a su asistente, impecablemente organizada, de cuerpo generoso, reírse al otro lado de una mesa con velas, enfundada en un vestido carmesí de escote pronunciado, junto a un desconocido, eso encendió en él una rabia primitiva y devoradora. Él gobernaba el inframundo de Nueva York. Pero esta noche, otro hombre estaba intentando conquistar a su reina. Beatrice Gallagher era la mujer más poderosa del AMPA neoyorquino, aunque absolutamente nadie fuera de las puertas de caoba de Rossi Enterprises lo sabía. Con talla 22, Bea no tenía el aspecto de las mujeres que solían orbitar alrededor de Matteo Rossi. No era una modelo etérea y altísima llegada desde Milán, ni tampoco una de las meseras quirúrgicamente retocadas de los casinos clandestinos de Atlantic City. Bea era gordita, suave, e innegablemente brillante. Usaba blazers estructurados y a medida que acomodaban sus anchos hombros y su generoso busto, tacones cuadrados de altura cómoda, y una expresión permanente de indiferencia profesional. Durante 5 años, Bea había sido la asistente ejecutiva de Matteo. A la luz del día, eso significaba gestionar la logística de su enorme imperio de importaciones y exportaciones. En las sombras, significaba falsificar los libros de los envíos ilícitos que llegaban al Muelle 47, sobornar a los capitanes de puerto correctos, y garantizar que los millones de la familia Rossi quedaran impecablemente limpios a través de una red de empresas fantasma en Delaware. Matteo Rossi era un monstruo envuelto en lana italiana a medida. Tenía 34 años, era brutalmente apuesto, y cargaba con el tipo de violencia generacional que hacía tartamudear a los hombres más rudos con solo entrar a una habitación. Era un hombre que exigía perfección absoluta, y Bea era la única persona en el mundo que se la entregaba de manera constante. Matteo no solo dependía de ella. Estaba desesperadamente atado a ella. Matteo sabía cómo tomaba Bea su café, negro, sin azúcar, y conocía el ritmo exacto de su tecleo cuando estaba estresada por un envío retrasado desde Palermo. Pero nunca la había mirado como a una mujer. Para Matteo, Bea era una extensión de su propia mente. Una pieza permanente e inamovible de su imperio. Bea le pertenecía en un sentido puramente corporativo y territorial. O eso creía él. Todo comenzó un martes sombrío a finales de octubre. Bea había pasado la mayor parte de su mañana resolviendo un desastre relacionado con un camión interceptado en el Turnpike de Nueva Jersey, cuando finalmente le llevó a Matteo su espresso de la tarde. Colocó un elegante sobre color crema sobre el escritorio, junto a una pila de manifiestos. Los delegados sindicales aceptaron sus términos, señor Rossi, dijo Bea, con su voz suave y completamente desprovista de inflexión. Y me retiraré puntualmente a las 5 de la tarde este viernes. Matteo, que estaba revisando un contrato, no levantó la vista. Cancela lo que sea. Los Colombo llegan a la ciudad el viernes por la noche. Necesito que estés aquí para preparar los documentos del briefing antes de la reunión. Ya los preparé, respondió Bea con calma, alisando la parte delantera de su falda lápiz oscura. Están en la carpeta azul sobre su credenza. Me voy a las 5. Matteo finalmente levantó sus ojos oscuros, con el ceño fruncido de genuina confusión. Bea nunca se iba a las 5. Normalmente trabajaba hasta la medianoche, igualando sus agotadoras horas por pura dedicación. ¿A dónde vas?, preguntó, la pregunta escapándose antes de que su habitual filtro de autoridad distante pudiera detenerla. Bea dudó una fracción de segundo. Un rubor leve, casi imperceptible, trepó por sus mejillas redondas. Tengo un compromiso personal. ¿Un qué? Una cita, señor Rossi. La palabra quedó suspendida en el aire frío y fuertemente acondicionado de la oficina. Una cita. Matteo la miró fijamente, observando su figura generosa, la suave curva de su mandíbula, y el destello desafiante en sus ojos avellana. No era que él pensara que nadie la querría. Bea tenía un rostro precioso, una piel de porcelana, y un ingenio agudo y mordaz. Era simplemente que el concepto de Bea teniendo una vida, una existencia romántica fuera de él, era completamente ajeno a su realidad. Se sentía como un error en la Matrix. Una cita, repitió Matteo, bajando la voz una octava, adoptando un filo peligroso y grave. ¿Con quién? Eso es asunto personal mío, dijo Bea, sosteniéndole la mirada con una valentía que habría aterrado a cualquiera. Lo veré el lunes.
Cuando llegó el viernes, la atmósfera en la suite ejecutiva era asfixiante. Matteo había estado ladrándoles a sus subjefes todo el día, y había lanzado un cenicero de vidrio contra un capo que reportó mal las ganancias semanales de los negocios en Queens. Cada vez que miraba a través de la partición de vidrio de su oficina, veía a Bea. A las 4:30, Bea entró al baño ejecutivo privado. Cuando salió a las 4:50, el aire abandonó los pulmones de Matteo por completo. Bea se había transformado del todo. El blazer sensato había desaparecido. En su lugar había un vestido envolvente de un tono carmesí profundo y amoratado. La tela se ceñía a sus generosas curvas, acentuando sus amplias caderas y tensándose sobre su abundante pecho. Su cabello, normalmente recogido en un moño severo, caía sobre sus hombros en gruesas ondas oscuras. Había aplicado un labial rojo oscuro que hacía que su boca luciera imposiblemente suave. Mientras caminaba hacia el ascensor, el fuerte repiqueteo de sus tacones resonó en la silenciosa oficina. Cada guardia y cada hombre de confianza en las inmediaciones giró sutilmente la cabeza, dándose cuenta de repente de que la temible asistente del jefe era impresionante. La mandíbula de Matteo se tensó con tanta fuerza que sus dientes rechinaron. Un instinto territorial, primitivo y oscuro, estalló en su pecho mientras las puertas del ascensor se cerraban, tragándose ese destello de carmesí. Matteo tomó el teléfono de su escritorio. «Tráeme el coche», le ladró a su chofer. «Y averigua exactamente a dónde va». El restaurante era Le Etiqueur, un ridículamente pretencioso bistró francés con estrella Michelin en el Upper East Side. Era el tipo de lugar donde la iluminación era deliberadamente tenue, el champagne costaba más que la cuota mensual de un carro, y los meseros se movían con la silenciosa eficiencia de los fantasmas. Bea estaba sentada en un reservado de terciopelo, sintiendo una extraña mezcla de euforia y ansiedad severa. Frente a ella estaba Arthur Pendleton, un actuario con quien había hecho match en una aplicación de citas. Arthur era perfectamente agradable. Estaba un poco calvo, usaba anteojos de montura de alambre, y había pasado los últimos 20 minutos hablando sobre bonos municipales. No era emocionante, pero era seguro. Era legal. Era todo lo que Matteo Rossi no era. Entonces, Beatrice, sonrió Arthur, ajustándose los anteojos. Dijiste que trabajas en logística. Algo así, sonrió Bea educadamente, tomando un sorbo de su Pinot Noir. Es un trabajo exigente. Muchas noches tarde gestionando inventario. Pues debes ser muy buena en eso, dijo Arthur, con sus ojos bajando brevemente hacia el escote de Bea antes de volver a su cara, con un nervioso rubor en el cuello. Y esta noche luces absolutamente impresionante, por cierto. El rojo definitivamente es tu color. Gracias, Arthur, dijo Bea, genuinamente conmovida. Bea sabía que era una mujer de talla grande, y llevaba su cuerpo con orgullo, pero un cumplido siempre se sentía cálido. Bea se rió de algo levemente divertido que dijo Arthur, echando la cabeza hacia atrás ligeramente, exponiendo la larga columna de su garganta. Desde el otro lado del comedor, en el rincón más oscuro del local, Matteo Rossi observó esa risa. Se suponía que Matteo debía estar en una reunión altamente confidencial con Víctor Kosov, el jefe de la facción rusa de Brooklyn. Víctor estaba explicando en ese momento los términos de una nueva ruta de envíos, su pesado acento ruso retumbando por encima del tintineo de los cubiertos. Matteo no escuchó ni una sola palabra. Sus ojos oscuros estaban fijos en Bea. Verla con ese vestido rojo, sonriendo para otro hombre, era un tormento físico. Observó cómo el actuario, que parecía tan frágil que una brisa fuerte podría tumbarlo, se inclinaba cada vez más cerca de Bea. Observó cómo los ojos del hombre se demoraban en la suave y generosa redondez del pecho de Bea. Una oscura y violenta envidia estalló en el torrente sanguíneo de Matteo, ardiendo espesa y caliente. No era solo posesividad sobre una empleada. Era un despertar repentino y abrumador. Matteo la deseaba. Quería las suaves curvas de su cuerpo. Quería esa mente brillante completamente enfocada en él. Y quería envolver sus manos alrededor de la garganta del patético hombrecillo sentado frente a ella. Matteo, lo interrumpió Víctor, notando la absoluta falta de atención del jefe mafioso. ¿Estamos de acuerdo con respecto a los muelles? Matteo se levantó lentamente, arrojando un billete arrugado de $100 sobre su filete intacto. Los muelles están bien, Víctor. Discúlpame.
Tengo un problema de plagas que atender. Bea estaba a punto de tomar un trozo de pan cuando la temperatura en su mesa pareció bajar 10 grados. El murmullo ambiental del restaurante se apagó en un silencio nervioso. Una gran sombra cayó sobre el mantel blanco. Bea levantó la vista y el aire abandonó su cuerpo por completo. De pie junto a su mesa estaba Matteo. Llevaba un traje negro a medida de Tom Ford, con las manos metidas casualmente en los bolsillos, pero sus ojos eran completamente salvajes. El aura letal y dominante que proyectaba era asfixiante. ¿Señor Rossi? Jadeó Bea, su fachada profesional desmoronándose al instante. ¿Qué hace usted aquí? Matteo no la miró a ella. Su mirada de tiburón muerto estaba fija enteramente en Arthur, quien de repente parecía una gacela que acababa de darse cuenta de que estaba frente a un león. Beatrice, dijo Matteo, con una voz que era un ronroneo bajo y aterrador. No me has presentado a tu amigo. Arthur tragó saliva, encogiéndose instintivamente hacia atrás en el reservado de terciopelo. Yo soy Arthur. Arthur Pendleton. Soy amigo de Beatrice, extendió una mano temblorosa. Matteo miró la mano como si fuera una rata enferma. No la tomó. Arthur, repitió Matteo, haciendo rodar el nombre en su boca como un mal sabor. Soy Matteo Rossi, el empleador de Beatrice. Y el hombre que en este momento la necesita de vuelta en la oficina. El rostro de Bea se enrojeció de indignación. Discúlpeme. Estoy fuera de horario, señor Rossi. Lo acordamos. Surgió una crisis, interrumpió Matteo con suavidad, desplazando su imponente figura para acorralar físicamente a Arthur contra el reservado. Se inclinó hacia adelante, colocando sus grandes y cicatrizadas manos sobre la mesa, invadiendo el espacio de ambos. Un envío muy grande y muy costoso fue confiscado. Necesito a mi coordinadora de logística ahora mismo. Arthur miró frenéticamente entre Bea y el hombre gigantesco y aterrador que se cernía sobre él. Bueno, si es una emergencia, Beatrice, lo entiendo. Podemos hacer esto en otro momento. No, Arthur, quédate, ordenó Bea, con sus ojos avellana lanzando destellos de furia desatada mientras fulminaba a su jefe con la mirada. Bajó la voz a un siseo furioso, Matteo, esto está completamente fuera de lugar. Lo que sea, uno de los capós puede manejarlo hasta el lunes. Matteo se inclinó más cerca hasta que su cara estuvo a centímetros de la de Bea. Podía oler su perfume, algo dulce, como vainilla y ámbar oscuro. Su mirada cayó en los labios rojos de Bea, luego subió hasta sus ojos. Nadie más puede manejarlo, Bea. Tú lo sabes, murmuró suavemente, la amenaza apenas velada bajo su tono de terciopelo. Y Arthur aquí estaba a punto de irse. ¿Verdad, Arturito? Matteo desplazó su mirada de vuelta al actuario. No hizo una amenaza verbal. No echó el saco hacia atrás para revelar la Glock 19 enfundada en sus costillas. Simplemente le dio a Arthur una mirada de tal absoluta y prometida violencia que el civil prácticamente se escurrió fuera del reservado. Claro. Sí. Yo ya me iba, tengo que madrugar mañana, tartamudeó Arthur, arrojando un billete de $50 sobre la mesa y rehusando mirar a Bea a los ojos. Fue un placer conocerte, Beatrice. De verdad. Buena suerte con los envíos. Antes de que Bea pudiera decir otra palabra, Arthur había salido prácticamente corriendo por las puertas del restaurante. Bea se quedó inmóvil en el reservado, con el pecho subiéndole y bajándole pesadamente bajo la seda carmesí del vestido. La humillación y la rabia estaban desbordándose. Giró lentamente la cabeza para mirar a Matteo, que ahora se estaba deslizando casualmente al asiento que Arthur acababa de dejar vacante, luciendo obscenamente satisfecho consigo mismo. Tú, dijo Bea, con la voz temblando de furia, eres un monstruo. Lo sé, respondió Matteo, extendiendo la mano para tomar la copa de Pinot Noir de la que Bea había estado bebiendo. Giró la copa de modo que sus labios tocaran el exacto punto donde el labial rojo de Bea había dejado su marca, y tomó un lento sorbo. Sus ojos oscuros se clavaron en los de Bea, ardiendo con un calor posesivo y aterrador. Ahora hablemos de ese vestido, Beatrice. Mi vestido no es asunto tuyo, soltó Bea, con la voz temblando ligeramente. Intentó mantener su rígida postura corporativa,
Pero el reservado de terciopelo se sentía increíblemente pequeño con los anchos hombros de Matteo bloqueando su única salida. No tenías absolutamente ningún derecho de interferir en mi vida privada. Arthur es un hombre respetable. Arthur es un civil débil y sin columna vertebral que usa trajes de mezcla de poliéster y no sabe cómo mirar a una mujer como tú, gruñó Matteo, bajando la voz a un susurro grave. Su mirada recorrió el pronunciado escote del vestido carmesí, con un hambre oscura y posesiva completamente sin disimular. Se inclinó más cerca, el aroma de su colonia de madera de sándalo y peligro embriagándola. Te miraba como si fueras un cuadro en un museo. Como si no le estuviera permitido tocarte. Beatrice, tú no eres un cuadro en un museo. Bea sintió un rubor subirle desde el pecho hasta la raíz del cabello. Durante 5 años, había enterrado su atracción hacia el despiadado jefe mafioso bajo pilas de hojas de cálculo y expedientes legales. Ella era la asistente gordita y eficiente. Él era el intocable y letal rey de Nueva York. Las líneas estaban trazadas en tinta permanente. Pero esta noche, Matteo las estaba borrando violentamente. Soy tu empleada, señor Rossi, dijo Bea con firmeza, apretando su bolso de mano. Y me voy a casa. Vienes conmigo, contrarrestó Matteo, con un tono que no dejaba espacio para negociación. No mentí sobre el envío. Y no voy a dejarte en la calle con ese vestido donde cualquier idiota desesperado pueda mirar lo que es mío. La respiración de Bea se cortó. Lo que es mío. Antes de que Bea pudiera procesar el peso de esa afirmación, Matteo se deslizó fuera del reservado, elevándose sobre ella. Le ofreció su mano. Por un momento, Bea consideró rechazarla, pero el destello letal en sus ojos oscuros le decía que Matteo estaba completamente preparado para cargarla sobre su hombro y sacarla a rastras del restaurante con estrella Michelin. Bea colocó su suave mano manicurada en la grande y cicatrizanada de Matteo. El calor de su piel le envió una descarga eléctrica directamente por la columna vertebral. Matteo no la soltó. Matteo la atrajo firmemente hacia su costado, con su brazo envolviéndose alrededor de la generosa curva de su cintura, anclando las redondas caderas de Bea a su muslo mientras salían de l'Étincule. El maitre se encogió visiblemente al verlos pasar, prácticamente haciendo una reverencia mientras sostenía las pesadas puertas de roble. El fresco aire de octubre golpeó el rostro de Bea, enfriando sus ardientes mejillas. La avenida Lexington estaba relativamente tranquila a esa hora, bañada en el resplandor ámbar de las farolas. A media manzana de distancia, el blindado Maybach S-Class negro de Matteo aguardaba al ralentí junto al bordillo, con su chofer Dominique de pie firme junto a la puerta trasera. «¿Puedo tomar un taxi?», protestó Bea débilmente, aunque no hizo ningún movimiento para apartarse del peso pesado y reconfortante del brazo de Matteo alrededor de su cintura. «Te subes al coche, Bea», dijo Matteo, con la voz suavizándose apenas una fracción. Extendió el pulgar, apartando suavemente un rizo oscuro suelto de la mejilla de Bea. La ternura del gesto era tan ajena, tan profundamente fuera de personaje para el monstruo para quien Bea trabajaba, que Bea se quedó paralizada. «Esta noche estás hermosa. Tan hermosa que me dan ganas de quemar esta ciudad entera con tal de mantenerte a salvo», dijo Matteo mirando sus labios, inclinando la cabeza hacia abajo. El corazón de Bea martilleaba un ritmo frenético contra sus costillas. La iba a besar. Aquí mismo, en la acera. Pero el beso nunca llegó. El ensordecedor rugido de un motor de alto rendimiento destrozó la quietud de la noche. Un Cadillac Escalade negro, con los faros completamente cubiertos, viró violentamente alrededor de la esquina de la calle 65 con sus neumáticos chirriando contra el asfalto. Las ventanas traseras del Escalade comenzaron a bajar. «¡Al suelo!», rugió Matteo. No la empujó simplemente. La tacleó. El enorme cuerpo de Matteo chocó contra Bea, envolviéndole los brazos alrededor de la cabeza y los hombros, cubriéndola bajo su peso mientras caían sobre el frío concreto de la acera. El aliento salió violentamente de los pulmones de Bea. Su generoso pecho aplastado contra el pavimento, la seda de su vestido carmesí desgarrándose a la altura de la rodilla. Rat-tat-tat-tat. El staccato crepitar de los disparos automáticos resonó contra los edificios de ladrillo. Las chispas saltaban mientras las balas mordían la fachada de ladrillo del restaurante y destrozaban las ventanas de cristal sobre ellos. Los comensales gritaban dentro del bistró. Matteo no parpadeó.
Cubriendo el cuerpo de Bea completamente con el suyo, el traje Tom Ford a medida y todo, sacó su Glock 19 en un solo movimiento fluido y cegadoramente rápido. Se desplazó ligeramente de encima de Bea, apoyándose en una rodilla, y devolvió el fuego. Sus disparos eran metódicos, fríos y precisos. Una bala destrozó el espejo del lado del pasajero del Escalade. La siguiente atravesó el neumático trasero, haciendo que el pesado SUV virara violentamente. Dominique, cobertura. Ladró Matteo. Calle abajo, Dominique ya había sacado una subametralladora negra mate de debajo de su abrigo, enviando una intensa ráfaga de balas hacia el SUV lisiado. Dándose cuenta de que habían perdido el elemento sorpresa contra un jefe fuertemente armado, el conductor del Escalade pisó el acelerador a fondo, el vehículo cojeando frenéticamente calle abajo con un neumático reventado antes de desaparecer entre el tráfico de Nueva York. El silencio cayó de golpe sobre la calle, roto únicamente por el aullido de las sirenas distantes y los sollozos aterrados que venían del interior del restaurante. Matteo inmediatamente soltó su arma y cayó de rodillas junto a Bea. Sus manos temblaban, un fenómeno que Bea jamás había presenciado. Matteo pasó sus manos frenéticamente por los brazos de Bea, su espalda, la gruesa curva de sus muslos, buscando sangre. Bea. Beatrice, mírame, exigió Matteo, con la voz espesa de pánico. Le tomó el rostro con ambas manos, limpiando la suciedad de sus mejillas con los pulgares. ¿Te alcanzaron? Dime que no te alcanzaron. ¿Estoy bien?, jadeó Bea, esforzándose por incorporarse. Tenía la rodilla malamente raspada y su vestido carmesí estaba arruinado con tierra y asfalto, pero no había agujeros de bala. Estoy bien, Matteo. Tú estás sangrando. Una jagged pieza de metralla o una bala rozante había abierto un corte limpio en el bip izquierdo de Matteo, empapando la manga de su chaqueta en carmesí oscuro. Matteo ni siquiera lo miró. Matteo jaló a Bea para ponerla de pie, con su agarre en la cintura de Bea como un tornillo, prácticamente levantándola del suelo mientras la arrastraba hacia el Maybach. Súbete, ordenó, empujándola hacia el interior tapizado en cuero antes de lanzarse adentro tras ella. Dominique, sácanos de aquí. Al Penthouse del Baccarat ahora. El motor del Maybach rugió, con los neumáticos girando mientras se lanzaba hacia la noche, dejando atrás el caos sangriento del Upper East Side. En el asiento trasero, la adrenalina era tan densa que casi ahogaba. Bea temblaba violentamente. Bea había orquestado golpes en papel. Bea había movido millones en dinero manchado de sangre, pero jamás había quedado atrapada en el fuego cruzado. Matteo extendió el brazo por el amplio asiento de cuero, atrayendo el tembloroso cuerpo de Bea hacia su regazo. No le importaba la sangre empapando su brazo. Tampoco le importaban los límites de su relación profesional. Matteo enterró su cara en la curva del cuello de Bea, inhalando el dulce aroma a vainilla de su perfume. Sus grandes manos aferraban los gruesos muslos de Bea como si ella fuera un salvavidas. Si te hubiera perdido, susurró Matteo, con la voz quebrándose en un sonido tan crudo y vulnerable que hizo doler el pecho de Bea. Si te hubiera perdido por ser demasiado estúpido para retenerte. ¿Quién fue?, preguntó Bea, con su cerebro logístico desesperadamente intentando superar el terror. Bea apoyó sus manos en los anchos hombros de Matteo, sintiendo el pesado y frenético latido de su corazón contra su pecho. ¿Fue Víctor Kosov? Él estaba en el restaurante. Fue la brava, confirmó Matteo, con sus ojos endureciéndose hasta convertirse en hielo negro mientras se echaba hacia atrás para mirarla a los ojos. Me mantuvo hablando mientras sus hombres se posicionaban afuera. Sabían que no tendría todo mi equipo de seguridad para una reunión privada. De repente, una terrorífica torsión de comprensión golpeó a Bea. El dinero, Matteo, dijo Bea, con los ojos abriéndose de par en par, sus ojos avellana repentinamente agudos y brillantes a la tenue luz del coche. Las cuentas offshore en las Islas Caimán. Los 20 millones que debíamos transferir a Kosov por los nuevos muelles esta noche. No importa, gruñó Matteo, con la mano acariciando la curva de la cadera de Bea. Mataré a Víctor al amanecer. El dinero se fue. Los suaves labios de Bea se curvaron de repente en una sonrisa maliciosa y demoledora. El miedo desapareció completamente de sus ojos, reemplazado por la brillante e implacable inteligencia que la convertía en la verdadera reina de su imperio. No, señor Rossi, susurró Bea,
con sus manos deslizándose hacia arriba para sostener el rostro de Matteo entre sus palmas. No se fue. El Maybach se deslizó silenciosamente hacia el garaje subterráneo y altamente seguro del hotel y residencias Baccarat en Midtown. Dominique los escoltó directamente al ascensor privado que se abría directamente al espacioso penthouse de $50 millones de Matteo. En el momento en que las pesadas puertas de acero se cerraron detrás de ellos, el silencio absoluto del apartamento insonorizado los envolvió. Las luces de la ciudad de Central Park South brillaban a través de las ventanas de piso a techo, pero Matteo no miró el panorama. Matteo se quitó su arruinada chaqueta del traje, lanzándola sobre un sofá de cuero blanco, haciendo una mueca ligeramente cuando el movimiento jaló la herida sangrante en su brazo. Bea entró inmediatamente en modo de solución. Bea se quitó sus arruinados tacones Christian Louboutin, ignorando el desgarrón en su vestido, y marchó directo al baño principal para recuperar el maletín de trauma guardado bajo el lavabo. «Siéntate», ordenó Bea, volviendo a la sala. Matteo obedeció, hundiéndose en el borde del sofá, mirándola con ojos de depredador fascinado mientras Bea abría el maletín. Bea limpió la herida con eficiencia practicada. Era una rozada profunda de un trozo de vidrio destrozado, no una bala. Bea aplicó antiséptico y comenzó a envolver el bid de Matteo con gruesa gasa blanca. «Explícame lo del dinero, Beatrice», dijo Matteo suavemente, la adrenalina cediendo ante una profunda y simmering admiración. «Nunca confié en Kossoff», dijo Bea con calma, jalando la cinta con firmeza. Sus libros del último trimestre no coincidían con el tonelaje que afirmaba estar moviendo por Brooklyn. Estaba robando. Sabía que si ibas a esa reunión esta noche, intentaría tomarte por sorpresa. Matteo la miró fijamente. «¿Y qué hiciste?» «Creé una cuenta fantasma a través de una empresa fantasma en Zúrich», explicó Bea, levantando la vista hacia los ojos oscuros de Matteo. «Cuando salí de la oficina a las 5, no autoricé la transferencia a la Brava. Envié los 20 millones a nuestra cuenta de Zúrich y bloqueé el cifrado. Los hombres de Kossoff probablemente nos atacaron porque Kossoff revisó sus cuentas durante la cena y se dio cuenta de que tenía las manos vacías. Le robé su dinero, Matteo». Matteo soltó una risa baja y sin aliento, pasándose la mano sin herida por el cabello oscuro. Bea era una genio. Una genio implacable, brillante y devastadoramente hermosa. «Saliste en una cita con un actuario», murmuró Matteo, extendiendo la mano para tomar la cintura de Bea, jalándola entre sus muslos abiertos. «Sabiendo que la Brava iba a declarar la guerra esta noche». «Arthur era una coartada y una distracción», admitió Bea, con la voz suavizándose, con sus manos posándose sobre el ancho y musculoso pecho de Matteo. Bea bajó la mirada, sintiéndose de repente profundamente vulnerable. «Sabía que me estabas vigilando. Sabía que me habías mandado seguir. Quería que me vieras». «¿Por qué?», preguntó Matteo, con sus manos deslizándose hacia arriba por la suave y generosa curva de las caderas de Bea, atrayéndola completamente hacia él. «Porque estaba cansada de ser invisible para ti», susurró Bea, con una lágrima finalmente escapándose y resbalando por su mejilla. «Dirijo tu imperio, Matteo. Sangro por esta familia. Pero para ti yo era solo una máquina con Blazer. La chica gorda que cuadra los libros». «Jamás vuelvas a llamarte así», gruñó Matteo ferozmente, con sus manos aferrando los muslos de Bea a través de la seda desgarrada de su vestido. Matteo la atrajo hacia su regazo, sin importarle el brazo herido. Enterró sus manos en el espeso cabello oscuro de Bea, obligándola a mirarlo a los ojos llameantes. «¿Crees que no te veo?» «No he mirado a otra mujer en 5 años, Beatrice. Desde el día en que entraste a mi oficina». La respiración de Bea se cortó. «¿Matteo?» «No te toqué porque eras lo único puro en mi vida violenta y sucia», confesó Matteo, con la voz espesa de emoción cruda. «Pensé que si te manchaba con todo esto, conmigo, te irías. Pero ver a ese patético hombrecillo mirando tu cuerpo esta noche me destrozó. Me destrozó por completo. Eres mía, Bea. Cada pensamiento brillante en tu cabeza, cada suave curva de tu cuerpo, me pertenece». Matteo no esperó permiso esta vez. Matteo aplastó su boca contra la de Bea. El beso fue explosivo, con sabor a vino caro, adrenalina, y años de deseo reprimido y agonizante. Bea gimió, su cuerpo generoso fundiéndose contra el marco sólido como una roca de Matteo.
Sus brazos se envolvieron alrededor del cuello de Matteo, jalándolo más cerca mientras Matteo devoraba su boca. Las manos de Matteo estaban por todas partes, adorándola. Matteo deslizó sus grandes palmas por las costillas de Bea, maravillándose ante el peso suave y generoso de sus pechos, gimiendo en su boca. Matteo amaba la firmeza de sus muslos, la generosa curva de su vientre, la feminidad absoluta e innegable de su figura. Nunca había sentido una mujer que encajara tan perfectamente contra él. «Eres perfecta», jadeó Matteo contra la mandíbula de Bea, besando un ardiente rastro por su garganta. «Eres tan hermosa». «Matteo», respiró Bea, con los dedos enredados en el cabello oscuro de Matteo, rindiéndose completamente al calor del rey mafioso al que había amado en secreto durante media década. ¿Y Kosov? Matteo se apartó apenas lo suficiente para mirarla, con una sonrisa letal y sangrienta jugando en sus labios. Su mano descansaba pesadamente sobre la lujosa cadera de Bea, reclamándola completamente. «Que Dominique y los capós se encarguen de Kosov», susurró el despiadado jefe del sindicato Rossi antes de reclamar los labios de Bea una vez más. «Esta noche estoy ocupado adorando a mi reina». ¿El ardiente final de la historia de Matteo y Bea te dejó sin aliento? Si amaste este intenso romance mafioso sobre un jefe despiadado que descubre que su brillante asistente de talla grande es en realidad la reina de su imperio, dale like ahora mismo. No olvides compartir esta historia con tus amigos que aman el romance oscuro y los giros inesperados. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nunca otro drama apasionante y emocionante. Nos vemos en el próximo.